¿Qué tal, queridos amigos? Soy el doctor Luis Alcocer, cardiólogo mexicano, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular y presidente de la Inter-American Society of Hypertension. Sin lugar a dudas, la pandemia por COVID-19 ha afectado con el mayor impacto al continente americano. Es el continente más afectado. Y en todas las estadísticas publicadas se encuentra un predominio franco del sexo masculino en el número de infectados, la gravedad de la enfermedad y su mortalidad. Recientemente ha sido publicado un interesante trabajo titulado Is Sex a Determinant of COVID-19 Infection? Through of Myth, en el que se plantea la hipótesis de que esta diferencia del impacto predominante en el sexo masculino está explicada por la acción de los estrógenos sobre la enzima ACE2, de la que se conoce que es el transportador del coronavirus SARS-CoV-2 al interior de la célula. Por fortuna para nosotros, uno de los autores de este interesantísimo paper es el doctor Carlos Ferrario, que está con nosotros este día. El doctor Carlos Ferrario es profesor de Ciencias Quirúrgicas de Whit Cordell y profesor de Fisiología y Farmacología de la Escuela de Medicina de Wake Forest de Winston-Salem, North Carolina, y es past presidente de nuestra Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial. Gracias, Carlos, por aceptar participar. Quisiera pedirte en primer lugar que nos expliques qué es la ACE2 y cuál es su función habitual en la especie humana, su papel en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y en especial su importancia para la infección por el coronavirus. Bueno, primero, antes que todo, quiero agradecer al doctor Luis Alcocer por su amabilidad de invitarme a participar en este webinar. Y al mismo tiempo también quiero agradecer a todos ustedes al darme la oportunidad de discutir un tema que es tan candente como es los mecanismos fisiopatológicos y las consecuencias de esta pandemia debida a la infección por el COVID-19. En responder a la pregunta presentada por el profesor doctor Alcocer, quiero comenzar con una vista panorámica de la bioquímica o la biofisiología del sistema renina-angiotensina, tanto circulante como tisular. Y lo que quiero recalcar es la importancia de la enzima conversora 2, que es un homólogo de la enzima conversora y que está envuelta o participa en la producción de dos péptidos. Uno, la angiotensina 1,9, derivado de la angiotensina 1,10, si puede, acá, como lo ven ustedes, angiotensina 1,10 es la angiotensina 1, y este fragmento con acciones vasodilatadoras es la angiotensina 1,9. La enzima conversora 2, a diferencia de la enzima conversora, actúa como una monocarboxipeptidasa. En otras palabras, elimina un aminoácido en forma secuencial. En contraste, la enzima conversora es una peptidasa que metaboliza dos aminoácidos en forma secuencial. Y esa es la gran diferencia. La otra gran diferencia entre esta enzima conversora 2 y la enzima conversora es el hecho de que los inhibidores de la enzima conversora, por ejemplo el lisinopril o el perindopril o el ramipril, no bloquean la actividad de la enzima conversora 2. La importancia de la enzima conversora 2 en la patogenia de la infección viral se debe a que esta enzima conversora 2 es responsable por el metabolismo de la angiotensina 2, que es la angiotensina, si volvés para atrás, por favor, la angiotensina 2 a la angiotensina 1,7. En otras palabras, esta enzima también metaboliza la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7.
¿Cuál es la importancia de esta acción metabólica de la enzima conversora 2 sobre la angiotensina 2? Esto se sintetiza en la próxima diapositiva, en donde esquemáticamente demuestro que existe en el tejido humano y en los animales un balance entre la acción presora de la angiotensina 2 y las acciones vasodepresoras y antiproliferativas de la angiotensina 1,7. En pocas palabras, la enzima conversora 2 regula la capacidad del sistema homeostático de mantener niveles de presión arterial en función de la producción de angiotensina 2. Como un antagonista endógeno de la angiotensina 2, la angiotensina 1,7 entonces opone las funciones de la angiotensina 2 en términos de la vasoconstricción, el crecimiento celular, el estrés oxidativo, la producción de colágeno que lleva a la fibrosis cardiovascular y los estados protrombóticos asociados con la hipertensión arterial en términos de alterar el balance de los mecanismos de coagulación. Entonces, fundamentalmente, la existencia de este balance entre la enzima conversora y la enzima conversora 2 caracteriza el cambio homeostático en las personas y además este desbalance, favoreciendo la actividad de la enzima conversora, participa en la patogenia de la hipertensión arterial. ¿Cuál es la importancia de la enzima conversora 2 en términos de la patogenia y del proceso infectivo asociado con el virus COVID-19? Próxima. Otra vez volvemos a estudios esquemáticos porque deberíamos de otra manera llevar mucho tiempo para explicar todo esto en tres elementos fundamentales para la discusión que el doctor Alcocer nos ha sugerido. Primero, el virus que es responsable por la infección se llama SARS-CoV-2, pertenece a una familia de virus que eran responsables por el estrés o el Acute Stress Respiratory Syndrome y el Medio Oriente virus es parte de esa familia, es responsable entonces por esta infección. Acá demostramos a la derecha el virus y vemos cómo se puede acoplar con la enzima conversora 2. Este proceso ocurre a razón de dos caminos. Camino 1, la enzima conversora 2 que está circulando se acopla a estas spikes del virus, por eso se lo llama coronavirus, y estas spikes están constituidas por una proteína que se denomina proteína S, S como SAM. El otro camino es que la spike, proteína del virus, se acople a la enzima conversora 2 que está ligada en la membrana de los tejidos. Cuando este proceso de acoplamiento ocurre, acá vemos que hay un receptor de la enzima conversora 2, acá a la izquierda abajo, donde está el cuadrito, para la izquierda. Este acoplamiento le permite entonces al virus penetrar dentro de la célula. Cuando el virus entra en la célula, el ácido ribonucleico de
el virus va a los organismos, a los órganos intracelulares y permite o asume la responsabilidad de generar mayores virus. Se produce un proceso de traducción en donde se genera más proteína intracelular y entonces se liberan más virus. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de este proceso? Volvemos a ver acá, en el centro, abajo, el balance esquemáticamente, el receptor AT1, la enzima conversora 2 en la membrana, el virus. Cuando el virus se acopla a la enzima conversora, eso entonces trae inhibición de la formación de angiotensina 1,7, porque el virus está utilizando la enzima conversora 2 para infectar, lo cual trae aparejado una caída de la angiotensina 1,7 y aumento de la angiotensina 1,8. Eso tiene importancia porque este desbalance otra vez favorece la respuesta inmunológica que caracteriza la infección por el COVID-19. Próximo diapositivo. Eso básicamente explica la patofisiología del proceso que lleva a la infección por el virus coronavirus o el COVID-19. ¿Algún Bien, comentario, Luis? sí, no. ¿Cuál es la acción entonces de los estrógenos en este aspecto de los receptores de la angiotensina 2? Y perdón, de las enzima de conversión 2. Bueno, ese es otro tema también sumamente importante y al mismo tiempo podríamos hablar horas. Para sintetizar, primero, estudios epidemiológicos, ensayos clínicos y estudios experimentales demuestran que los estrógenos en la mujer son cardiovascular protectores. Actúan disminuyendo la actividad proinflamatoria, la actividad del sistema renina-angiotensina y de otras hormonas, lo que se traduce en un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer comparada con el hombre. En el caso particular de la infección por el COVID-19, se ha visto, y volvemos a ello más tarde, de que la mujer está más protegida que el hombre en términos de la infección o de la infección. Nosotros estamos estudiando ese mecanismo, razón por la cual se publicó esta revisión en Current Hypertension Research Reports el año pasado. Y les mostramos uno de nuestros estudios en donde estamos utilizando ratas y estamos midiendo la expresión genética del gene de la enzima conversora 2 en el tejido cardíaco de la rata. Un grupo de estas ratas es sometido a una eliminación de los ovarios, lo que se llama una menopausa quirúrgica, y se estudia la expresión del gene de la enzima conversora 2 en animales en los cuales los ovarios están presentes. Cuando se remueven los ovarios, o en la rata ovarectomizada se le administra o se suplementa con
estrógeno, tanto en términos del gene como de la expresión de la proteína. Y esto queda claramente demostrable hay una acción protectora de los estrógenos en disminuir la expresión del gene de la enzima conversora 2 y su proteína, reemplazando lo que se perdió en resultado de la ovarectomía. Próxima. Por lo tanto, y creo que esto se relaciona a las consecuencias de este mecanismo, creo que el doctor Alcocer había sugerido de que habláramos un poco sobre el impacto clínico de la infección en la mujer como en el hombre. ¿Eso es correcto? Sí, así es. Lo que hemos dicho es que la infección en el hombre es más frecuente, más sintomática y más mortal que en la mujer. Eso es lo que queríamos que nos explicaras con claridad. Bueno, basado en los estudios experimentales, podríamos sugerir que esa protección de la mujer sobre el hombre en términos de la infección está relacionado con los estrógenos. Y quizás se puede explicar por qué los estrógenos estarían disminuyendo la actividad de la enzima conversora. Por lo tanto, habría menos sustrato para el desarrollo de la infección. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que los estrógenos tienen otras acciones, tanto genómicas como no genómicas, y entonces el efecto protector de los estrógenos no solamente se debe a modular la acción de la enzima conversora 2, pero se deben también a otros mecanismos celulares. La realidad es de que la mujer está protegida, como se puede demostrar en este caso en la data de septiembre del año 20, en los Estados Unidos, en donde por cada 10 muertes que ocurren en la mujer por la infección del COVID-19, 13 fallecen si son hombres. Lo mismo puede verse a nivel universal en la próxima diapositiva, en donde se puede ver mundialmente la diferencia en términos de mortalidad en mujeres y hombres. Otra vez en la rosada son las mujeres. Pueden verse que prácticamente en cada uno de los países, inclusive acá está México, la mortalidad México está acá abajo, ahí está, ahí está México. A la mortalidad del hombre más alta que la mujer, casi la mitad de la mortalidad. En otras palabras, básicamente eso es lo que quería sintetizar. Existe una protección en la mujer sobre el hombre. El mecanismo de acción de los estrógenos estaría relacionado con la enzima conversora 2, y la enzima conversora 2 es vital para el proceso infectivo. Muchísimas gracias, Carlos. Oye, por último, quisiera yo preguntarte, ¿qué posibilidades habría del uso de estrógenos para la protección del hombre que ha contraído la infección por el coronavirus? ¿Tú ves alguna posibilidad en esto en un futuro? Es una pregunta muy provocativa, muy interesante, la verdad. Habría que ver. Quizás eso se podría hacer o explicar parcialmente en el efecto protector de los corticoides. Como sabes bien, la desoxicorticosterona está utilizándose con muy buen resultado en pacientes con infección severa. Los corticoides también estimulan la producción de estrógeno, a pesar que el hombre tiene muy bajos niveles de estrógeno, existen. Eso quizás podría ser uno de los mecanismos. La terapia estrógena se ha sugerido
para mejorar o retardar los procesos de la aging, de la senescencia, pero no hay ningún estudio clínico importante que pueda confirmar estos resultados. Muchísimas gracias, Carlos, y creo que hemos sido muy afortunados con escuchar el día de hoy al doctor Carlos Ferrario, que es un pionero precisamente en el descubrimiento de esto que ahora es tan importante, bueno, siempre lo ha sido, pero que ahora ha tomado los reflectores, que es esta vía alterna de la enzima de conversión 2. Esta plática de hoy forma parte de un programa de la American Society, de la Inter-American Society of Hypertension, que hemos llamado Hypertension Hot Topics, y que ustedes podrán ver en varias, de varias maneras. En primer lugar, en nuestra hoja web, y en el futuro en nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias nuevamente a Carlos Ferrario, muchísimas gracias a ustedes, y la Sociedad Interamericana de Hipertensión los invita a mantenerse al día en aspectos de hipertensión consultando este